Que la unidad y la paz permanezcan en cada hogar y que nos permita disfrutar de esta Navidad juntos en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, tu cooperativa te regala 1.000.000 de lempiras en efectivo, con premios de 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 lempiras. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas no retirables, obtendrás un número electrónico. Por apertura de depósito a plazo fijo mayor de 50.000 lempiras o por reactivar tu cuenta de aportaciones. En Navidad, ahorrando en familia, siempre ganas. Sorteo a realizarse el 5 de enero del 2018. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia les desea un feliz y próspero año 2018. Para planificar su futuro y tener para imprevistos, nada mejor que ahorrar en Cooperativa San Isidro. Le brindamos cuentas de ahorros retirables, de menores, navideños y aportaciones. Préstamos para ampliar su negocio, para auto, para mejoras o ampliaciones de su casa, préstamos personales y por deducción de planillas hasta 150.000 lempiras más aportaciones sin aval. Contamos con cajeros móviles. Cooperativa San Isidro. Mi cooperativa, tu cooperativa. Visite nuestras filiales en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esto es Cholusatsú 2018. Continuamos con más Cholusatsú informando. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el Sol de las Noticias, en nuestro espacio muy especial y muy escuchado, con cobertura nacional e internacional, todos los puntos cardinales. Y tenemos ya a nuestra visita muy distinguida aquí en el set principal de las entrevistas. Se trata de Sandra Maribel Sánchez. Es periodista, más de 3 décadas de ejercicio profesional, de los cuales 26 años los ha ejercido en radio. Podríamos mencionar Radio América, Radio Honduras. Fue directora de Noticias de Radio Globo y actualmente pues figura con todo su talento ahí en Radio Progreso. Bienvenida a nuestra invitada para hoy. Qué gusto verla, Sandra Maribel, y poder compartir con usted. Sin duda que los que crecimos en esto del periodismo, crecimos escuchándola en un medio de comunicación como Radio América. Y usted ha servido de ejemplo para el periodismo en general, pero yo también creo que en el plano de las mujeres, de mantener posiciones en un país donde ha existido la limitante, de alguna manera las mujeres también han sido relegadas o eran relegadas a otro tipo de actividades, y usted se abrió brecha, hizo periodismo y se ha convertido en un símbolo importante también de ejemplo de las mujeres que pueden salir adelante. Y es un honor tenerla esta mañana y platicar sobre quién es Sandra Maribel Sánchez, esa parte que no conoce parte de la población. Lo que uno no quiere contar. Bueno, gracias, me honran primero con la invitación y luego con esas palabras. No sé si soy merecedora de todas, soy un ser humano común y corriente. El periodismo es mi pasión, es mi vida. Junto a mis 2 hijos, es mi vida, y para mí cada día que estoy pensando el programa que voy a hacer, el tema que voy a abordar, es algo muy importante, es objeto de una meditación. Se dejan ver más ustedes que yo. ¿Verdad? Siempre estoy monitoreándoles, sobre todo de los compañeros que conozco. Ahora hay muchos periodistas jóvenes y muchas periodistas jóvenes, y bueno, no a todos se les conoce. Ya nosotros somos de la generación anterior. Alegre yo de que la mayoría de mis compañeros que estudiamos en esa época en la Escuela de Periodismo, que solo éramos 75 cuando entramos, o que recién se había creado la Escuela de Periodismo en la universidad, son compañeros que ahora son directores de medios, propietarios de medios, como el caso de Edras, que fuimos colegas, compañeros toda la carrera, ¿no? Junto con Elan Reyes, que en aquel tiempo les decíamos las urracas parlanchinas, porque hasta se parecían, andaban juntos para todos lados. Con la mamá de los hijos mayores de Edras, con Carla, ¿verdad? Sí. Que también fue nuestra compañera. Y fue un buen grupo.
algunos con posiciones políticas e ideológicas distintas, pero hubo mucha cordialidad, mucho respeto profesional. Yo valoro mucho eso. Vivimos en un mundo diverso y así de diversas son las posiciones que uno puede asumir. Y yo respeto eso y sobre todo respeto y defiendo la posibilidad de que en una democracia, si es que se puede vivir en democracia, se escuchen todas las voces, Y que haya la tolerancia. diversidad. Así Yo es. creo que es Y más que tolerancia, yo ahora he asumido como el término idóneo el respeto. Claro, sí. Porque tolerancia significa que alguien está en una posición de poder y que nos permite decir Tener que o aguantar. opinar y tal vez aguantarse que otro... No, el respeto es reconocer que la otra persona o los otros sectores tienen exactamente el mismo Estar derecho. en que igualdad yo. de condiciones. Así es. Pero usted, ¿de dónde se origina? ¿De dónde nace? Yo nací en una comunidad, mire que soy antiminera 100%, pero por una de las casualidades de la vida yo nací en un municipio de Comayagua que se llama Minas de Oro. Mi madre estaba embarazada y era la única comunidad porque había una empresa minera explotando el mineral ahí, que había una clínica instalada por los gringos y entonces mi madre es originaria de San José del Potrero y mi padre de Esquías Comayagua, que son dos municipios que Minas de Oro queda en medio de los dos. Y veníamos para Esquías, según me cuentan, no sé si es cierto, hay que poner a prueba todo. Y bueno, ahí estaba la clínica y tuvo los dolores de parto y me atendieron. Mi familia paterna vive toda en Esquías Comayagua, pero yo me crié aquí en Tegucigalpa. Mi papá era maestro de educación primaria y tuvo una oportunidad de estudio otorgada por la OEA en aquel tiempo, estuvo 2 años en Alemania y cuando volvió se radicó aquí en Tegucigalpa, entonces prácticamente desde los 4 años yo vivo acá. ¿En qué, Tengo 55, ¿En qué- para que no pregunten. ¿En qué colonia tuvo la oportunidad de crecer? De crecer en la colonia Kennedy. Mi papá era jefe de promoción social del Con razón es Instituto revolucionaria, hombre. Nacional de la Vivienda, ¿verdad? Y en aquel tiempo, en una política que se implementó a nivel de toda América Latina, no solo en Honduras, la AID, que era en aquel tiempo, que ahora es UAID, y el BID promovieron proyectos de vivienda, la reforma agraria y todo eso para evitar que se aplacaran los ánimos por acá, porque la revolución cubana era, según ellos, un mal referente para América Latina, y entonces hubo muchos proyectos de vivienda popular de la Kennedy. Yo recuerdo que mi padre pagaba alrededor de 34 lempiras mensuales, solo que el salario mínimo era de 70, creo. 70, 80 lempiras. Igual era el 50% de un salario de un obrero, ¿no? Pero también por ese tiempo se construyó la 21 de octubre, el Pedregal, que son colonias donde vivía gente que era de recursos bajos en aquel momento, pero que progresivamente por las oportunidades esas fueron construyendo su Creo familia. que la satélite y todas estas colonias Sí, también pero van digamos que un estas poquito eran más. como para más clase media, Clase ¿verdad? media. La otra era más ¿Y popular. su núcleo familiar cómo está integrado? ¿Cuántos hermanos? Mi padre tuvo un primer matrimonio, que es del que somos, del que nacimos nosotros, soy la hija mayor, y tengo 2 hermanos menores, 2 varones. Y luego, muchos años después, mis padres se divorciaron y mi papá se volvió a casar, y tengo una hermana menor. Y un chiquito que nos resultó de sorpresa. Mi papá no es que fue muy picarón, pero sí tenemos un hermano menor que por cierto escogió estudiar periodismo y ahora trabaja en Diario El Heraldo. Es un joven que trabaja en Diario El Heraldo y es muy buen periodista. Qué bueno. Ujú. Pero ¿cómo fue esa infancia y la adolescencia? Porque por su carácter yo veo que... Bueno, siempre fui rebelde, ¿Sí? de niña, pero mi padre era maestro, les contaba, y entonces mucha dedicación, especialmente conmigo. Siempre quise ser profesor igual que él. Fui una niña que disfrutó de ver cómo crecían las zanahorias en el patio de la casa, los repollos, desde sembrarlas hasta comerlas. Yo quería ser maestra, entonces mi papá me hizo mi pizarrón pintadito de negro y todo, y un par de banquitos y una varita para darle a los rebeldes. Creo que estaba inspirado en mí. Tenía que repetir 200 veces cada palabra mal escrita, estudiar hasta la medianoche de la madrugada las tablas, si no me las había aprendido, las tablas de multiplicar, la división y no. Entonces fui muy exigida en el estudio, pero también gocé de muchas libertades y de mucho afecto. Y creo que, pues, dentro de las limitaciones que tiene gente que no tiene recursos importantes, porque
el origen de mi padre es un origen humilde, mi madre también, entonces ahí crecí, con la normalidad. Ya cuando entré al colegio comenzó la rebeldía porque yo me organicé, fui estudiante organizada desde que estaba en segundo curso y así fui el resto de la vida hasta hoy. ¿Qué colegio? En el Instituto de Hueras, primero, porque en la Kennedy funcionaba el Instituto Jesús Mía Selma, pero en la Casa Cural. Entonces era un espacio muy restringido. Ya el segundo año de ciclo sí me pasé al Mía Selva, ahí terminé el ciclo común y luego la normal mixta. Pero eran muy sanas estas comunidades, sí, ¿verdad? Sí, bastante. Y yo siempre a la gente que me dice que vivió por esa zona le pregunto si le quedó tiempo de ir al Cerro de las Dos Chiches que les dicen, al Cerrito y a toda esa zona cercana, sí, y al también Cerrito del Amor, el Cerrito de la Felicidad. De la felicidad. Bueno, mire cómo era mi papá, que día de por medio, mi padre fue jefe de promoción social del INBA y entonces él estuvo al frente de las rifas de las casas y todo eso. Y muchos de los cerritos que Tito está cortando en el Cerro de la Felicidad, nosotros tuvimos que irlos a regar día de por medio con mis hermanos. Vivíamos como a 3 bloques del Cerrito de la Felicidad, entonces había que ir con un balde. En aquel tiempo, como ya desapareció, puedo decir la marca, había una manteca la blanquita que daban unas pailitas con una tapadera blanca, entonces había que echarle 2 latitas de esas, 2 pailas de esas a cada arbolito para que crecieran. Ya cuando se hicieron arbustos ya sobrevivían solos. Luego los vimos como árboles frondosos y ahora Tito los quiere, sin haber sembrado ni uno, los quiere cortar todos. Pero bueno, así es, a veces la modernidad termina con esa posibilidad que tuvimos de ir a jugar, jugábamos, nos encaramábamos en los árboles y todo. Una infancia bonita. El tema de estudiar el magisterio, ¿lo ejerció en algún momento luego de ser egresado? Sí, bueno, me influyó mucho mi papá, quiero decir. No tenía claridad yo cuando salí de ciclo común si lo que quería era estudiar magisterio o no. Pero mi padre me hizo ver la integralidad de la formación del magisterio y de verdad que sí. Se forma uno no solo para ser maestro, se forma para la vida. Además es una profesión que le permite a uno conocer a la gente, las limitaciones que las personas viven, los esfuerzos que muchas familias hacen para que sus hijos vayan a la escuela, comenzando por ir a la escuela en aquel tiempo. Ahora más del 85% de los niños van a la escuela, pero en aquel tiempo era mucho menos. Así que con un poco de presión, la verdad, mi papá me logró convencer. No me arrepiento de haber estudiado magisterio. Disfruté mucho de estudiarlo. Creo que me siento una maestra. Cuando yo pienso en mis programas en la radio, estoy pensando que no solo sea informativo, sino que educativo en mis programas, ¿verdad? Que la apuesta educativa es una cosa que va gotita a gotita, no es como levantar un escándalo y se armó la polvareda y después no quedó nada. Y sí, y luego comencé a trabajar, conseguí un trabajo, me pagaban 70 lempiras, estoy hablando de comienzos de los 80 y cuidaba 40 niños. O sea que más o menos andaba como por unos 50 mensual de cada niño, que cuidaba. Estuve 2 años ahí. Ok, pero lo ejerció plenamente. Sí. ¿El magisterio? ¿Qué escuela estuvo? Era una escuela privada que había en la colonia Rodríguez, ya no recuerdo el nombre porque fue hace muchos años. Era una escuela pequeña. Casi me mato un alumno porque era de preescolar y un día que llego el muchachito, el aula de preescolar estaba en una segunda planta, vea usted qué cosa, y había un niño que era el más rebelde y cuando yo voy llegando lo iban a dejar muy temprano porque sus padres iban a trabajar, entonces lo recibía el vigilante y encuentro a esa criatura haciendo equilibrio en la baranda de la segunda planta. Lo pesqué como pude de un brazo. Eso fue una experiencia muy fuerte. Entonces, con niños menores es cuidador uno, no son los profesores. ¿Y cómo le fue en el amor? A mí, bueno, bien. ¿Cómo fue de joven? No fui muy noviera porque andaba más metida en la política. ¿Le gustó siempre Sí, pero política estudiantil en ese momento, sí. Yo siempre he querido cambiar el mundo. No voy a ver, creo que no voy a ver ni el cambio de Honduras, pero siempre... mi gran utopía es el cambio del mundo. Creo que han cambiado muchas cosas. Mi ex esposo, nos conocimos en el movimiento estudiantil universitario, él estudiaba medicina y yo periodismo, ¿verdad? Y justo nos conocimos cuando le estábamos haciendo frente a Osvaldo Ramos Soto, que llegó con su nueva universidad y que creía que pintando las paredes de la universidad todo iba a cambiar ahí. Y bueno, en esa lucha constante, en el movimiento estudiantil universitario, terminamos casándonos después. ¿Y con él? Mi hija mayor. ¿Su hija mayor? Mi hija mayor, Carmen Gabriela. Pero de ahí entonces se volvió a casar. Bueno, él después de un tiempo nos separamos.
No nos hemos divorciado todavía. Me separé hace como 26 años. Todavía estamos casados. ¿Y por qué no divorciarse? Pues a mí no me interesa y a él creo que tampoco. Y ya espero que no para cobrar el seguro médico cuando... Es una broma esto. Sí. No, bueno, nos separamos y no... Pero Fue aún como estando, buena onda. o sea, usted sigue casada todavía. No, casada formalmente. Digo yo que estoy casada. Legalmente. Sí, digo yo. Digo yo. Pero tuvo otra experiencia. Sí, estando de todavía... 10 años después. Ok. ¿Verdad? Hay una diferencia de 10 años con mis hijos. Tuve otra pareja y de ahí nació mi hijo menor, César. Ahora, pero no, igual, creo que a las mujeres periodistas nos cuesta mucho más, les decía antes del programa, llevar una relación de familia. Creo que los hogares que son relativamente más estables son los que tienen compañeras periodistas también. Sí. En el caso de los varones, porque sobre todo por la cultura machista que hay en el país, imagínese yo con 8 meses de embarazo en el Congreso Nacional a las 3 de la mañana. Sí. Entonces, a veces hasta por cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a estar a esa hora en el Congreso? Pero entonces me recuerdo que mi compañero, el padre de mi hijo, me decía, pero si la radio sale del aire a las 11 de la noche, ¿qué haces hasta las 3 de la mañana? Entonces, bueno, ¿qué hago? Esperando la noticia para darla a las 5:30. Sí. Cosas, no es fácil entender si no se hace periodismo. Pero ese segundo, bueno, primero no nos contó qué pasó con el primer matrimonio, ¿por qué? Era complicado. Por este mismo yo cubrí casi durante 20 años el Congreso, y él era médico, entonces a veces cuando él tenía que estar en turno, yo estaba en la casa, y cuando él estaba libre en la casa, yo estaba, entonces se van marcando distancias, pero es una gran persona. Y lo mismo ocurrió en el segundo matrimonio. También. O sea, el periodismo pasó factura. Sí, creo que, bueno, yo he trabajado en radio, me imagino que debe ser peor en televisión. Bueno, más complicado porque nos están viendo. Pero eso le iba a decir, todo el mundo los conoce, a donde vayan los saludan, la gente le pone plática, aún así en radio me ocurría. Entonces íbamos a comer a un restaurante y hombres se paraban a saludarme, me gustó tal programa y toda la cosa. Y dentro de la cultura machista que tenemos cuesta mucho procesar eso. Asimilar. Ahora, pero usted viene de un hogar donde hay un divorcio. Sí. ¿Cómo ¿A qué edad está? Tenía 4 años yo cuando pero no ¿siente usted que le pudo haber impactado el hecho de que sus padres se hayan separado? Yo fíjese que sobre ese tema tengo mis propias miradas. Sobre todo, sí. Pero en ese yo fui rodeada de mucho amor de mi papá, muchísimo amor, pero además hay una tía que mi padre fue de 2 hermanos, el primero que estudió en la familia, y él se sentía responsable de que el resto de sus hermanos estudiaran porque fue un esfuerzo familiar, y varias de mis tías vinieron a vivir en la casa para estudiar, pero especialmente hay una tía que vivió con nosotros varios años. Y ella llenó mucho esa parte afectiva. ¿Y su mamá qué pasó? Es mi madre. No, ellos se separaron y yo... Pero usted se fue con su papá. Yo no preferí, alguien decidió por mí. ¿Ese con quién? ¿Con quién se fue? Con mi padre, y mis hermanos menores vivían en... ¿Pero se relacionó posteriormente con su madre? Muy poco. ¿Vive ella todavía? Sí, nunca tuve yo una expresión, tu mamá es aquí, tu mamá es allá, absolutamente nada. En eso creo que mi papá fue respetuoso de él, porque yo creo que quizás yo merecía saberlo, ¿verdad? Pero de todas maneras, creo que eso permitió edificar una relación como más sana. Yo creo que el problema no es tanto si hay, las parejas se juntan y hay momentos en que no funciona y se separan. Creo que la manera en que ocurren a veces esas separaciones, ¿verdad? Y la falta de afecto, porque muchas veces se recarga la frustración de una relación que no funcionó en los hijos. De manera equivocada. Yo honestamente no creo que ese divorcio me haya marcado. ¿Le daba la oportunidad de ver con frecuencia a su mamá o era muy poca No, la porque relación? Vivía ella muy distante de Tegucigalpa, y muy poca. La verdad es que no había. Pero bueno, viene la madre sustituta, que en este caso dice usted es bueno, una es tía. Mi mamá, mi tía, sí, es mi mamá. ¿Y qué pasó? Y yo me he sentido llena de afecto, creo que crecí como una persona, pero como todo el mundo que tiene sus... Su papá se vuelve a casar y muchos años después, no hubo una buena relación con su esposa. No. Conviví un poco más de un año con ella y no hubo una buena relación. Entonces, mi padre conservaba la casa y fuimos a vivir ahí. Luego mis hermanos menores vinieron al colegio y entonces vivíamos nosotros. O sea, era complicada. Y viniendo desde esa experiencia
de la separación de sus papás y con esa experiencia de que su papá se volvió a casar, cuando a usted le tocó separarse, ¿se le cruzó en algún momento? ¿Se retrotrajo aquel entonces? No, mire, ¿cómo lo vivió usted? Yo tengo una idea de las relaciones que no necesariamente es la que todo el mundo tiene, ¿verdad? Esa gran ilusión de ese amor que es para toda la vida y todo eso. No, yo creo que las personas se quieren y a veces se dejan de querer por cosas que pasan. Lo que no significa que uno no conserve el afecto por alguien con quien convivió. En el caso personal, pues una hija de mi primera relación y otra de otro hijo de la segunda. Con mi segunda pareja me costó un poco más. No siempre las otras personas entienden que uno pueda separarse sin herirse, ¿verdad? Y entonces hay personas que sí, bueno, no funciona, no terminamos de empatar. Digamos, mi hija mayor nació cuando yo tenía 22 años. Estaba muy joven y mi esposo todavía era un año mayor que yo, ¿verdad? Nada más, éramos muy jóvenes, estábamos estudiando los dos, pero él es súper buena onda, ¿verdad? ¿Y usted se enamoró? Fue una relación bastante racional. Ok, pero bueno, quizás por eso no... No ha mencionado como 3 veces en lo que va de la plática a él. Sí, bueno, fue un gran éramos compañeros, no fue ese amor como se pone uno platónico. Hubo antes uno, pero de ese no voy a hablar. Cuando era adolescente, una persona que yo siempre digo, mis amigas se ríen, que es como el hombre que más quise y que lo miré como 20 años después y me temblaban las patillas de ese. Pero ¿y lo ves todavía hoy? No, vive fuera del país. La verdad es que uno va como en el transcurso del tiempo madurando también, claro, ¿verdad? Sí. La ilusión con que se ve una relación cuando es joven es distinta cuando ya se tiene una madurez en la que las valoraciones que se hacen son de otra naturaleza. Claro, pero hay una hija, ¿y cuál es la reacción de su hija cuando le dice, bueno, te presento a mi novio? Porque regularmente... Pero ya habían pasado 10 años de la separación. No, pero su niña tiene 10 años. No, bien. No hubo mayor complicación. Ahorita quisiera conseguirme un novio, pero no voy a ya vamos a entrar a eso. No, mis hijos no tienen problema con eso. Tengo una cosa. Miren, en mi casa ha habido esto. Hay espacio para ellos, hay espacio para mí. Correcto. Y hay espacio en conjunto para ellos y yo. Okay. Y ahora el esposo de mi hija, que se suma, que es un muchacho extraordinario. Ella tiene una vida súper saludable. Una relación súper saludable. Y entonces, y a pesar de que es de otro país él, en general son gente un poco conservadora. Gabriela es igual que yo, de romper esquemas y todo. Pero él ha sabido interpretar adecuadamente esa cosa y tienen una relación sana. Pero pasar de eso del papel de suegra. Yo creo que creo que soy una suegra un poco metiche, ¿no? Porque siempre uno está encima. Pero porque también yo creo que por mucho que uno pueda tener tanta libertad para ver esas cosas, no deja de llamar la atención cuando le dicen, mamá, él es mi novio. No, pero no hemos tenido problemas. Fíjate que me voy a casar. No hemos tenido problemas con eso. Mire, Gabriela es una muchacha súper segura. Ella tuvo la posibilidad, pues no digo que he sido la mejor mamá, también he tenido mis cagadas, como pero yo era muy controladora cuando ella estaba más pequeña. Pero fue una niña muy disciplinada en el estudio, es una gran lectora. Entonces, resulta que me encontré con una mujer que no solo era mi hija, sino que es alguien que debate conmigo los temas, o sea, para imponer una decisión, aun cuando ella era hija dependiente, o para comunicar una decisión había que razonarla, no es que porque soy tu mamá y punto, no. Ahora, me llama la atención el hecho de que usted con el pensamiento revolucionario y muy afín a la lucha de las mujeres, diga que era una madre controladora. Cuando ella era adolescente, sí. ¿Era temor el que tenía? Tenía temor, yo pienso, mire, yo tuve a Gaby cuando tenía 22 años, iba a cumplir 22 años. Y yo siempre fui no quiero echarme flores yo sola, pero fui una buena alumna, tanto en la escuela como en el colegio, como en la normal. En la universidad pues trabajaba y estudiaba, no siempre pude ser en las notas buena alumna, pero yo creo que en la práctica he tratado de ser una buena periodista. Pero digamos yo, si hubiera tenido la posibilidad de tomar mejores decisiones cuando era joven, quizás mis hijos hubieran nacido un poco después. Ella, porque el otro nació 10 años después. Entonces, yo no quería que Gaby fuera una madre adolescente, por ejemplo.
Y a pesar de que en mi casa siempre se habló de educación sexual y todo, pero la juventud es explosión de hormonas, entonces hay que vigilar un poquito. Sí. O sea, cuando digo controladora, los permisos eran escasos, claro. Ella se escapaba de vez en cuando también, pero así la fuimos llevando. Todavía no tiene hijos, Gabriela tiene 33 años y todavía no. Cuénteme una cosa, pero Sandra Maribel Sánchez, revolucionaria, muy beligerante periodísticamente, pero en cuanto a sus encantos como mujer. Ay, eso no lo sé. No me refiero a la cocina, al trato. Cocinar. ¿Cómo usted a su esposo? Dicen que soy buena cocinera. Yo a mis parejas las vi como compañeros, no como la persona a la que debía atender. También ellos me tenían que atender. Entonces, digamos, si había chance de hacer una tortillita, hacerla en el momento para comerla calientita, la hacía. Pero en otra oportunidad también me tenían que hacer comida, bueno, porque yo trabajaba. Pero miren, esto... Creo que las relaciones deben cuidarse, eso sí, ¿verdad? Que las relaciones deben llenarse de detalles. La vida está hecha de detalles. Pues. La vida es una sumatoria de hechos, de detalles. Claro. Pero tampoco creo que es que la vida de la mujer termina en una relación con un hombre. Eso lo tengo muy claro. Hay muchas formas en que las mujeres podemos realizar. Ahora, en este medio vivimos de las últimas horas. ¿Cómo está el corazoncito en este momento? Ya ya dijo. La última hora. No dijo que quiere tener novio. No, por eso, pero está comprometida. Hay alguien ahí que está tocando las puertas. Creo que soy muy exigente en el tipo de relación que pueda tener. Pero ¿cuál es el perfil entonces? Ningún perfil, pero creo que debe ser la persona con la que yo pudiera sentir. Ya me resulta difícil pensar en que tenga que dormir con alguien más. Bueno, eso le iba a preguntar. Para comenzar será de vez en cuando y en otro cuarto. No en el suyo. No, se acostumbra uno un poco a tener, porque eso. Yo soy finalmente en mi casa la dueña, la que dispone. ¿La reina? No la reina. Vivo con mi hijo menor y él es macho. Por más que él eduque, es macho, entonces quiere estar como encima de todo. Ahora mismo está viendo, ya está diciendo mi mamá. Bueno, yo creo que la mejor relación es donde uno puede convivir, compartir con otra persona. Sí. Y yo no creo que sea una relación saludable donde siempre se está discutiendo, donde hay diferencia. Entonces, a estas alturas de mi vida, tengo 55 años, cumplí hace poco 55 años. En todo caso, si decidiera, cosa que no está decidida, de nuevo emprender una relación de esa naturaleza, sería con una persona con la que pueda compartir muchas cosas. Pero la soledad, ¿cómo la...? Bien, muy bien. ¿Cuando empezó a dormir sola le costaba? No me cuesta. Uno tiene toda la cama para uno. Además de una cama grande. Ahora, ¿su hijo no es celoso? No. Porque a veces también los hijos tienen mamá, bueno, ¿qué pasó? Fíjense que como yo tenía, mis dos hermanos menores son varones, sí. Siempre fui varonera, ¿no? Sí. La casa siempre estaba llena de muchachos más que de muchachas. Tengo un grupito de amigas súper selectas, cada una es un personaje del mundo de los derechos humanos, por supuesto. Okay. Cada una es un personaje, pero son personas que me alimentan cada día, a pesar de que fui muy amiguera, con varones, la mayoría de mis amigos eran varones. En el transcurso del tiempo se fueron casando y los casaron de verdad, los casaron con Z. Entonces después hay que lidiar con relaciones incluso de celos de las compañeras de ellos, porque como son amistades que vienen desde atrás. ¿Le pasó alguna vez? Sí, me ha pasado. Que una doña llegó ahí. Bueno, jamás, pero no se percata, ¿verdad? Sí. Entonces yo no voy a dañar la relación de nadie. Pero digamos, yo era amiguera y de bromas y toda la cosa. Entonces uno va como construyendo algunas distancias para no meterse a problemas. Pero en este momento entonces no hay un pretendiente, no tengo. Una persona cercana. Nadie me hace caso. Si abrimos la línea, Valdemón Revolucionario va a salir. Mira, cuando trabajé en Radio América, tenía un oyente de tela que siempre me llamaba para participar en los programas. Entonces una vez, por alguna razón, dije yo algo como esto que acaba de decir. No hay quien me va a hacer caso. ¿Sí? Y llama el señor. Y creo que se había echado sus tragos. Y me dice, Sandrita, aquí estoy. Mire, me dice, yo me caso con usted sin verla. Le digo, gran riesgo el que corre. Véngase, aquí tengo yo un pequeño hotelito. Y para vivir tenemos. Como que yo era solo de eso. Me han pasado anécdotas como esa.
Pues yo no digo que no, porque siempre habrá alguien ahí. Sí, claro, siempre. Pero no es como mi proyecto. Claro, con el talento. Ahorita mi proyecto es darle vuelta a Juan Orlando Hernández. Ahora, y vamos ahora. ¿Cómo decide usted meterse a este mundo del periodismo? Fíjese que inicialmente... Porque era muy limitado. En ese tiempo creo que había 2 o 3 compañeras nomás. Inicialmente yo me sentía muy inclinada al estudio de la medicina, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la medicina era una carrera para gente de élite, ¿verdad? Los libros muy caros y todo. Y sin discutirlo con mi papá, finalmente, en aquel tiempo le hacían a uno pruebas, no para sacar a los que no pasaban la prueba, como hacen ahora en la universidad, sino que de actitud, ¿verdad? Y entonces fíjese qué cosas, a mí me gustan más las letras, pero me salieron muchas habilidades para las matemáticas y para las ciencias. Pero finalmente yo ya les conté que me organicé desde que estaba en segundo curso, era estudiante organizada, y llegué a la universidad ya una persona con conciencia social, formada y todo lo demás. Entonces pensé, justamente porque conocía la naturaleza de los medios de comunicación ya para ese tiempo, decidí que iba a estudiar periodismo, ¿verdad? Ahora, pero usted nos cuenta que fue dirigente estudiantil. Sí. Tenga cuidado porque al cardenal los quemallantas no le caen bien. Sí, no me importa. Hubo tiempo de quemar llantas en esa temporada. Me da el chance para decir esto. Yo soy defensora partidaria al 1000% del Estado laico. Yo creo que las religiones tienen derecho a existir, ¿verdad? Aquí y en cualquier lugar del mundo. La gente, como soy libre pensadora, entonces yo respeto que las personas tomen sus opciones. Y las religiosas es una de esas, ¿verdad? La fe. Yo no profeso ninguna religión, pero sí respeto que existan. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que desde una posición religiosa se intervenga en asuntos que son del Estado. Yo soy defensora del Estado laico y en un Estado laico, así como las religiones pueden existir, también las personas que no profesamos ninguna religión, tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista, pero el Estado no puede ser dirigido por criterios religiosos, ¿verdad? Porque resulta que no tenemos manera de saber qué porcentajes de la población pertenecen a una o a otra religión, y ha habido una actitud demasiado intervencionista por parte de, sobre todo las jerarquías, las altas jerarquías religiosas, de querer decidir sobre la vida de las personas. Y eso no lo admito porque, y a cuenta de que yo le voy a permitir al cardenal que decida sobre mi vida si yo no voy a su iglesia, o a cuenta de que le voy a permitir al otro pastor que ahora resulta que es depurador policial, que quiera decidir sobre mi vida decido absolutamente yo, ¿verdad? Entonces dejo claro. Y hago la aseveración de los quemallantas, porque el cardenal parece que la gente que quema llantas las criminaliza en el sentido de decir, usted fue una joven... Mira, el cardenal es golpista, ¿verdad? El cardenal es un hombre que salió en las primeras horas del día del golpe de Estado, que esta empresa fue víctima de todas las acciones que se tomaron, salió a respaldar el golpe de Estado, incluso desmarcándose de la posición de la Conferencia Episcopal. Si ustedes leen toda la parte introductoria del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que es la que convocó el gobierno, no es la otra, en ese informe hay un testimonio que le tomaron al cardenal, y él reconoce que cuando él salió leyendo ese documento en la televisión, en cadena de radio y televisión además, ¿verdad? Usurpando espacios del Estado que son para toda la sociedad, no para una iglesia en particular. Pues este cardenal reconoce en esa entrevista que le dio a la Comisión de Verdad y Reconciliación, que él se extralimitó y que algunas de las cosas que dijo en esa comparecencia iban más allá de lo que la Conferencia Episcopal decidió. El cardenal ha estado acostumbrado a intervenir en la vida del país, ¿verdad? Y, por ejemplo, ha estado en comisiones de transparencia, estuvo en el Consejo Nacional Anticorrupción, aunque lo representaba otra persona, y resulta que ahora se han descubierto varios escándalos en los que a él se le vincula con mal manejo de recursos, aun cuando la Universidad Católica, por ejemplo, sea propiedad de la arquidiócesis, creo que es, pero él no tiene por qué usar recursos de la universidad para asuntos personales. O Carlos Flores le regalaba 100,000 empiras mensuales para que él representara su condición de cardenal. ¿Y a cuenta de qué? Si el cardenal no es nada en la estructura jerárquica del país.
Entonces, con esas cosas no estoy de acuerdo yo. Creo que en un Estado laico ellos se merecerían, fíjense bien, no la tolerancia, el respeto de todos, pero que sigan sus normas y sus principios quienes van a esa iglesia. Porque eso sería como pretender que la gente que va a las iglesias evangélicas, por ejemplo, tuviera las prácticas de la iglesia católica, cuando eso no es así. O pretender los pastores que la gente de la iglesia católica haga o practique lo que les dicen que hay que practicar en la iglesia católica. Y entonces, si aún entre ellos no pueden ponerse de acuerdo, imagínense con los que no vamos. Entonces, rechazo de manera contundente las intervenciones de la jerarquía religiosa. Hay temas, Alan ha tenido varias invitadas sobre esos temas, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde el cardenal quiere intervenir. Yo tengo los hijos que quiera tener y planifico mi familia como quiera. Yo quise tener 2 hijos y son los que tengo, ¿verdad? Yo soy partidaria del aborto, por ejemplo, no solo en las circunstancias que se ha dicho, sino que creo que es una decisión de las mujeres, porque finalmente las que parimos los hijos y muchas veces los cargamos solas, somos las mujeres. Y eso es un tema controversial, pero es un tema controversial desde la mirada de ellos. A mí me parece que una mujer del área rural que ha tenido 12 hijos y vuelve a salir embarazada y tal vez hasta fue de un abuso, debería tener la opción de decidir si quiere tener ese hijo o no. Y yo soy partidaria de eso y ahí no me matriculo con ninguna iglesia. Y ese nivel de beligerancia de Sandra Maribel Sánchez no es de ahora. No siempre. Le tocó también... En la escuela me decía, cuando estaba chiquita me decía mi papá, Mari, a mí me decían Mari, de Mariel, Mari, vaya, tráigame tal cosa que está allá. ¿Por qué? Le decía yo. Vaya, tráigamelo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Por favor. Yo soy su papá, me decía. Sí, pero pídemelo por favor. Va, tráigamelo por favor. Y le tocó llegar a una cadena emblemática en el país, a Radio América, y mantuvo esas posiciones beligerantes. 18 años estuve en Radio América. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena, muy buena. Mi relación... mi jefe directo era Renato Álvarez, pero mi relación laboral y empresarial fue siempre con el doctor Miguel Andoni Fernández. No sé si fue la experiencia del resto de periodistas, pero debo decir y reconocer, el doctor Miguel Andoni Fernández fue un caballero a carta cabal conmigo en todos los aspectos, pero sobre todo en lo profesional. En casi 18 años de tiempo que trabajé yo en Radio América, tuvimos diferencias fuertes en 6 momentos, los tengo bien contados. Un momento estaba muy relacionada con la hija de un reconocido empresario que era socio de él en otra empresa, que no era audio-video, y habló conmigo. Él sabía que yo tenía una grabación que develaba algo importante con relación a esa persona, y su socio sabía que yo tenía esa grabación. No sé cómo lo supo, pero sabía. Y 2 días después, un día domingo, yo iba a pasar esa información. Es que le tocaba a usted manejar los el noticiero del domingo y el contrapunto, y era la cronista parlamentaria, sí. Y bueno, estuvimos discutiendo un buen tiempo, ¿verdad? Mediodía casi discutiendo los por qué y los no. Y finalmente yo concluí que él tenía razón en los argumentos que me daba. Y el tiempo ¿verdad? Me hizo saber que era así. Luego, en otros momentos, en otras 5 oportunidades, teníamos diferencias fuertes. Yo le dije que él tenía que darme la orden de no publicar y que yo en su propio micrófono iba a denunciar que me había censurado la publicación de esa información, porque el medio de comunicación es una empresa que va más allá de la empresa que sirve para tener ganancias. Hay una responsabilidad social que tienen los medios, no la responsabilidad que ahora hablan esos empresarios que andan dando, responsabilidad. Los medios de comunicación podemos contribuir a que se construya democracia o a destruir la democracia, dependiendo de las opciones que hay. Que haya igualdad entre las personas o que se marquen las distancias. Y yo eso siempre lo tuve claro y lo discutía con el doctor Andoni, era uno de los hombres más ricos del país, ¿verdad? Entonces yo le decía, más bien hable cuando se reúna con los empresarios, díganles que este país va en dirección en picada y que este es momento todavía. Y fíjese que en esas otras 5 oportunidades yo publiqué. Una de ellas era denunciar que toda la jefatura del Estado Mayor policial de aquel momento jefeaban una banda de robacarros. La famosa banda de Santa Rita, que ustedes deben recordar. Y yo divulgué la información. Era un testimonio que alguien que estaba ligado a eso había dado al Ministerio Público y yo tuve acceso a esa información. La divulgué
eran los tiempos de 6 periódicos, ¿recuerdan? ¿Verdad? Sí, Que además correcto. de los tradicionales habían 2 periódicos más, solo La Tribuna no publicó. De ahí los otros 5 periódicos publicaron textualmente, o sea, transcribieron la grabación. Y claro, ¿verdad? Según Radio América, Sí. jefe policiales dirigen banda de Santa Rita, o según la periodista tal, tenía un conocido compañero que era el que hacía la nota roja, y estuvo todo el día, en aquel tiempo usábamos walkie-talkie, no celulares. Entonces todo el tiempo diciendo, ya van a escuchar mañana a los jefes policiales que van a anunciar una demanda en contra de la periodista. Y convocaron en efecto a conferencia de prensa el lunes, porque todos los periódicos aparecieron con 5 columnas y 2 páginas enteras con la noticia. Y cuando terminé de divulgar, al día antes, cuando terminé de divulgar la información, cuando salgo me dice el guardia, dije el doctor Andoni que si puede pasar allá por la oficina. Ah, muy bien. Entonces ya llegué. Ah, doctor, ¿cómo está? Aquí, que no sé si nos van a ir a poner una bomba al transmisor, o la van a venir a poner a la radio, o nos la van a poner en el carro a nosotros, pero que nos van a poner una bomba. ¿Cómo se mete usted con esa gente? Entonces yo le dije, mire doctor, la policía es la encargada de darnos seguridad. Y resulta que aquí estamos hablando de la cúpula policial, dirigiendo, en aquel tiempo era el delito más fuerte, ¿no? Dirigiendo una banda de robacarros. Y eso es algo que, si lo sabemos, no podemos callar. Y me dije, estoy totalmente de acuerdo, pero ahora nos tenemos que cuidar. Y así fue en otra oportunidad cuando la hija de Leonidas Rosa Bautista y de su esposa, que era presidenta, creo, de la Corte Suprema de Justicia, o magistrada por lo menos, iba en un vehículo que era un vehículo decomisado a una banda del crimen organizado, y se lo asignaron a ella, y ella se lo prestó a la hija cuando era un vehículo que estaba en poder del Estado, y le mataron a un abogado, a su hijo, en un accidente. Iban borrachos y chocaron con un vehículo, murió un niño, el otro quedó muy mal, y su madre también quedó muy mal, que era la que iba manejando, y ellos trataron de silenciar toda esa información. Y resulta que el bufete Rosa Bautista le prestaba servicios profesionales a audio-video, ¿no? Entonces, cuando yo le pedí al abogado que no lo entrevistaban los colegas o sea, nuestros colegas lo entrevistaban en la corte cuando él iba a presentar su recurso, pero los medios nunca publicaban, o sea que no era el periodista el que no lo hacía, sino que topaba con el medio. Y un día el abogado me buscó y me dijo, mire, me está pasando esto y yo creo que usted es la única opción que me queda ya. Y le quiero pedir que me permita en el contrapunto venir a contar cuál es mi historia, porque el problema es que voy a presentar los recursos que sean y me enfrento con alguien que es magistrado de la Corte Suprema. Yo pedí entonces a la familia Rosa Bautista que alguien de ellos compareciera para que explicara a la parte del abogado qué era lo que realmente había sucedido. Había un abuso de autoridad del momento en que el vehículo lo usó su hija y su yerno. No comparecieron, pero sí llamaron al doctor Andoni. Y estuvieron durante 2 días ejerciendo presión en contra del doctor para que el programa no se hiciera primero. Y luego para comparecer él desde la línea telefónica. Pero además se atrevió el abogado de Leonidas Rosa Bautista a decirle al doctor, no a insinuarle, sino que a decirle que él sabía que me estaban pagando para hacer el programa. Entonces el mismo doctor Andoni le dijo, mire, yo le puedo creer a usted que ella sea amiga del abogado y todo, pero no que le estén pagando. Entonces le dice, yo que lo que le propongo a usted es que llame por teléfono, pues, y aclare. Entonces me llamó el doctor y me dijo, mire, le voy a dar el número de Rosa Bautista para que lo llame. No, doctor. Después de que él dijo eso, que llame y yo lo voy a pasar al aire. Pero yo no lo voy a llamar, porque yo le di la oportunidad de que viniera al programa. Entonces dice, no, es que tiene miedo, el abogado perdió a su hijo, que saque una pistola y lo mate. Y le digo, pero qué ridículo, si el hombre lo que quiere es comparecer a un medio para contar, para canalizar toda la rabia que tiene, porque está enfrentado a un sistema de justicia que le impide que se haga justicia por el crimen, la muerte de su hijo. Y por ahí fue, todavía 5 minutos antes, me dice el doctor, y va a hacer el programa. A menos que usted me dé la orden, no lo voy a hacer. Pero como lo tengo que ir a presentar, voy a decir que el programa que tenía para hoy era tal tema, pero que las presiones de Leonidas Rosa Bautista han hecho que el dueño me pida que no lo haga. Y me dijo, hágalo, y que sea lo que Dios quiera. También lo hicimos, y así hay otras historias. Y cuéntame una cosa, ¿su relación con el poder cómo fue? Pero ahí hay una historia donde usted la demandan por haber presentado unos audios. He tenido 4 demandas. He logrado salir bien librada de todas. En las 4 demandas que he tenido, tengo carta de libertad definitiva y tengo absolución
de responsabilidad por unanimidad en los 4 casos de la Corte Suprema de Justicia. Pero hubo un caso. Hubo un caso en el que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Ávila Vanegas, a quien yo ya conocía de antemano porque él fue vicepresidente del Congreso y yo era cronista parlamentaria en ese tiempo, Ávila hablaba por teléfono con Vera Rubí, ¿verdad? Que en el tiempo que ocurrió la grabación, ella era Contralora General de la República. Cuando yo la divulgué, ella era ministra de Gobernación. Ávila llamaba a Vera. En la grabación era claro que era una intervención telefónica que alguien ordenó. Después supe que Carlos Flores espiaba a todos sus funcionarios, pero no puedo asegurar que él lo hizo. Pero sí, Berta Oliva denunció que en la caja presidencial había un equipo de intervenciones telefónicas, pero a mí me la proporcionó otra persona. Entonces se oía que sonaba un teléfono, Contraloría General de la República, entonces está claro que estaban llamando a la Contraloría. Sí, decía la persona. Me pone con la abogada Vera Rubí. ¿Quién habla? Óscar Armando Ávila Vanegas, presidente de la Corte Suprema. Entonces yo no tuve necesidad de presentarlo porque en la grabación ellos se presentaban. ¿Qué era lo que estaban discutiendo ahí? Ávila le pedía a Vera Rubí, hermana de Luis Rubí, que hasta hace poco fue fiscal general de la República, hasta antes de estos que están ahora, pero que en aquel momento era magistrado de la Corte Suprema, que por favor le ayudara que hablara con Luis para que Luis diera un voto para que condenaran a, ¿cómo se llamaba aquel coronel que fue director del INE y después gerente de un Dutel? Maldonado. Había un caso de un cambio de deuda de dólares a yenes, creo que era, y ellos decían que había obtenido él una ganancia de eso, y entonces había un caso, pero resulta que creo que el coronel retirado Maldonado, estaba apoyando otra candidatura que no era la de ellos, entonces lo querían fregar y le decía eso en la grabación, decirle que me dé el voto, decirle que me ayude para joder a Maldonado, así en esos términos. Y ella le decía, no, pero además, mira, están fulano y mengano. Fue un escandalazo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ni siquiera voy a decir quiénes son los que hablan porque ellos se presentan solos. Me puse una demanda. No me podía demandar ni por difamación, ni por injuria, ni por calumnia, porque eran las voces de ellos que hablaban. Yo incluso cuando presenté dije, ni siquiera voy a decir quiénes son los personajes, porque es que ellos ahí lo dicen. Además, Vera tiene una risa que es inconfundible, ¿verdad? Es conocida, y por ese tiempo la entrevistaban mucho, entonces su voz era muy conocida. Ávila Vanegas había sido presidente de la Corte, ¿ya? Entonces me acusaron por intervención de las comunicaciones, ¿verdad? Que era un delito que no era fiable, porque todavía en ese momento, cuando me pusieron esa demanda, no estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal, entonces no había criterio de oportunidad. Entonces, si el delito no era fiable, lo mandaban al tubito a uno, ¿no? De inmediato. Resulta que por ese tiempo era directora de la Defensa Pública la abogada Linda Rivera, y al saber, deliberadamente hicieron la audiencia bastante tarde, de manera que cuando la audiencia terminara ya no se pudiera hacer un depósito de fianza en el Banco Central. Pero la abogada Linda Rivera me conocía de muchos años atrás, y ella se presentó siendo directora de la Defensa Pública como mi fiadora personal. Y fue así como no fui a la cárcel, que en ese tiempo todavía era Támara. Y yo no había tenido chance de ir a La Mora, porque primero La Mora estaba llena de delincuentes y segundo no tenía plata para pagar. Y decidí que me iba a ir con la Defensa Pública, que no iba a gastar ni un solo centavo, porque no puede uno gastarse plata para defenderse de funcionarios corruptos. En el transcurso del tiempo, el juicio se fue dando. En primera instancia me condenaron porque era un gobierno liberal y tenía mucho poder ellos. De ahí fuimos en apelación y habían unos intereses creados en una magistrada de la Corte de Apelaciones también, y fuimos en amparo a la Corte Suprema. Y me comentó uno de los magistrados, muchos años después, cuando ya no era magistrado, que un reconocido magistrado liberal, cuando estaban deliberando, dijo, bueno, y esta mujer no es la que nos tira leña al Poder Judicial todos los domingos allá en Radio América. Sí. Si se atreve a hacer eso teniendo este juicio acá, bien claro tiene ella que no. Yo llevé la grabación y yo les dije, bueno, esta es la evidencia. Ustedes
¿Quién me la dio? No se lo voy a decir. Ese es secreto profesional. Pero quién me haya proporcionado la grabación frente a la negociación de la justicia es irrelevante. Y a mí primero me llaman muerta que dar el nombre de mi fuente. Y eso a uno le hace ganar confianza en las fuentes, ¿no? Porque saben que aunque esté de patitas en la cárcel, no va a dar la información. Y en el transcurso del tiempo me dieron otras informaciones igual de delicadas, pero había una certeza de que si me la daban yo jamás iba a divulgar la fuente. Y a estas alturas solo mis hijos saben, y una persona más saben quién fue la persona que me proporcionó la grabación. Ok, le preguntaba sobre su relación con el poder, cronista parlamentaria, ¿qué tal su relación con los presidentes del Congreso? Mire, yo creo que la relación natural entre los periodistas y el poder es de conflicto. El periodista que tiene romance con el poder, que deje de hacer periodismo y que se vuelva relacionado al público. Es que yo creo que aquí ahí es donde está el error, que uno cubre una fuente y entonces el funcionario cree que como que uno está obligado a tener que contar solo lo agradable. Mire, yo creo que se pueden construir relaciones de cordialidad, ¿no? Porque no es que va a estar uno peleado todo el tiempo con la fuente que le toca cubrir o las fuentes. Pero eso no significa que tiene que haber una relación amorosa ahí. O sea, uno está cumpliendo una función. Normalmente ellos son funcionarios públicos o figuras políticas o líderes sociales, y si uno encuentra que hay un comportamiento que está desmarcado de lo que se esperaría que sea, de lo idóneo que sea, tiene que... Porque la cordialidad también genera información. Claro. ¿Verdad? Cuando uno tiene una buena relación... Sí. No, pero además, mire, una cosa es confrontar o contrastar la responsabilidad de un funcionario con lo que hace, ¿verdad? Y otra cosa es pelearse personalmente. Por ejemplo, a mí en algún momento Enrique Ortez Sequeira me demandó. Después contó que había sido por asesoría de dos colegas periodistas que estaban en la misma. ¿Cuántas demandas nos han hecho a nosotros? Es por periodistas. Sí. Mire, del Congreso, a propósito, mi sorpresa es que una vez me sacan a mí, dando Micheletti, y miro una lista. Que los colegas habían pedido. Rómulo Matamoros, Lehmann Morazán, entre otros, y otros engañados. Ellos son de los que tienen ambos relación de amor con su fuente. Entonces viene. Ahora mismo lo vemos con relación a Juan Orlando Hernández. Pucha, pero Rómulo Matamoros, Lehmann Morazán. Pero ellos desde que Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso tienen esa relación. Entonces a mí eso sí me impactó. Y es notorio, pues, o sea, solo tenemos que ver. Pero que ellos sabiendo y conociendo ¿cómo es el trabajo periodístico? Mire, yo creo, pero ¿saben qué, compañeros? Sí. Yo creo que cuando los colegas se comportan de esa forma, no están poniendo en valor su profesión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy defensora, pero férrea de la libertad de expresión. Yo no le admito a nada, aun cuando sean compañeros conservadores en sus perspectivas, pero si yo me doy cuenta que hay un compañero que está en riesgo o está siendo amenazado, yo voy y me solidarizo. No solo lo llamo, acostumbro a hacer eso, porque yo creo que esa posibilidad de que haya libre juego de ideas es lo que alimenta, lo que permite construir democracia. Y esa experiencia la tuve yo cuando llegué al Congreso, ¿verdad? Recuerdo que Tito era el que cubría por HRN y yo iba de novata en el Congreso y bueno, no había mujeres cubriendo el Congreso Nacional. Entonces, porque se consideraba que el Congreso y la cobertura de la fuente política andaba para mujeres. El mismo Luis Ricardo Vallejo, cuando el doctor Miguel Andoni Fernández me contrató, que él directamente me contrató, y Renato sí tuvo que ver ahí con su opinión y todo lo demás. Vallejo fue y le dijo, no, que cubra educación, salud y no sé qué. Entonces le dije, ¿por qué? Le dice el doctor, yo la contraté a ella porque se está jubilando Guillermo Castellanos enamorado y encuentro en ella muchas características que la gente aprecia de Guillermo, su independencia. Guillermo es una institución de la honestidad en el periodismo, ¿no? Él murió así, con esa categoría. Igual que Ventura Ramos, ¿verdad? Son personas que gozan de toda mi admiración. Entonces le dijo él, no, pero es que dicen que ella tiene 2 hijos y usted bien sabe los problemas. Entonces me dijo el doctor, ¿usted tiene problemas para ir al Congreso si le toca ir a medianoche? No tengo problema. Ah, bueno, entonces no hay problema. Desde ahí, ¿verdad? Debo reconocer que aunque ahora tengo diferencias muy largas, muy grandes,
Con Renato Álvarez tuvimos una relación de casi 3 décadas de amistad, de cercanía con él y con Scarlett, su esposa. Lamentablemente el golpe de Estado nos distanció, un poquito de antes, porque ya él desde antes venía mostrándose favorable a que ocurriera el golpe de Estado, por lo menos una ruptura, así como la que sucedió. Pero en aquel momento, cuando yo estaba en Radio América, Renato fue un apoyo para mí. O sea, habíamos sido compañeros en la universidad y él siempre fue abierto y a veces, aunque Vallejo nunca fue mi jefe, pero él dirigió un noticiero en el que las notas que yo dejaba pasaban ahí y Vallejo era muy amigo, por ejemplo, en un tiempo de Carlos Flores, sigue siendo. Entonces le incomodaba mucho que mi cobertura noticiosa del Congreso fuera crítica. Y el compañero cometió un error muy grave y es la primera vez que lo voy a contar en público y lo voy a contar. En una oportunidad que se estaba discutiendo un tema altamente sensitivo en el Congreso, cuando yo llego a la radio, que yo siempre iba a grabar en la noche, me encuentro y me dice el compañero editor que ya la nota del Congreso está grabada. Entonces, en aquel tiempo, mi compañero en el Congreso era Jorge Zelaya, ¿verdad? El negro Zelaya. Y habíamos llegado a un acuerdo con el doctor Andoni que yo hacía la crónica parlamentaria y algunas entrevistas, y Jorge iba a estar en el día a día de las entrevistas con diputados y toda la cosa. Entonces le digo, ya la grabó Jorge. No fue Jorge, me dice, es una muchacha que trajo Bahía. ¿Cómo así? Le digo. ¿Y cómo se llama? Fulana de tal. No vale la pena decir el nombre porque la compañera la llevaron. Por cierto que es buena amiga mía. Y, a ver, póngame la cinta. Alguien de Relaciones Públicas del Congreso fue a hacer la crónica de un tema altamente sensitivo, que era el incremento del impuesto creo que fue del 12 al 15. Al 15. No, del 10 al 12. Del 10 al 12. Es que eran 5 puntos. Fue cuando hubo. Sí, fue entonces. Pero quedó en 12, quedó en 12. Del 7 al 12. Del 7 al 12. Entonces, ¿cómo le digo? Sí, me dice. Pues cuando yo iba en el carro, vi que la ventanita de la oficina del doctor Andoni Fernández, que era al otro lado de la calle, aquí queda Audio Video y al otro lado queda Mandofer, el lugar donde el doctor permanecía, vi que la ventanita de su oficina estaba encendida y dije yo, el doctor está ahí. Entonces le digo, págame la cinta. Entonces ya le marco. Yo les digo, él fue un caballero siempre. Solo que tuviera una reunión, no me recibió. Doctor, ¿me puede regalar unos 3 minutos? Sí, véngase. Estoy solo, venga, ya. Mire esta cinta que le traigo, es una cinta que contiene una crónica de la aprobación que hubo hoy en el Congreso del incremento del impuesto. Yo ya había hecho una nota, había divulgado la información como una semana antes. Un asesor de Carlos Flores me había dado el proyecto completo. Carlos Flores casi se muere, hasta fue a hablar con el doctor y casi le dio infarto cuando le enseñé yo el documento, porque él estaba cabildeando con los empresarios y tenía amarrado todo, pero no lo tenía amarrado para el momento en que yo lo divulgué. Entonces le digo, esta nota la hizo una chica que trabaja en Relaciones Públicas del Congreso, y yo quiero que me explique si esto significa que es el despido mío, porque no puedo entender de otra manera que siendo yo la cronista parlamentaria que vengo a grabar mi nota, haya alguien que trabaja en el Congreso que la haya. No, esto no puede ser. Y agarra el doctor la nota, y él tenía un aparatito. Entonces ya escuchó, esto no puede ser, y llamó a Vallejo. Ingeniero Vallejo, ¿qué significa esto? Y no, ¿qué iba a explicar? Entonces grabé mi nota y el siguiente día salió la que correspondía que saliera. Se excedió al compañero en defender a Carlos Flores porque igual iba a salir, la noticia iba a salir. Le pusiera o no le pusiera, iba a salir. Yo lamenté, Vallejo es cierto que ha ejercido el periodismo, pero no es periodista. ¿Verdad? Una circunstancia de la vida le llevó de ser cronista deportivo y que acompañaba al licenciado Rodrigo Bon Arévalo en el noticiero cuando él estaba en ese momento dirigiendo los noticieros, junto con otro compañero que no me acuerdo cómo se llamaba, que falleció hace unos años, Armando Arévalo Echeverría. Sí. Eran los 3. Y cuando el doctor Andoni no era persona de cambios, de rupturas así muy fuertes, entonces cuando el licenciado Rodrigo se fue a fundar su canal, Vallejo quedó, porque eran como los 2 que estaban ahí, ¿verdad? Vallejo, luego Armando se fue de la radio y quedó Vallejo en eso, pero formación periodística no tiene, ¿verdad? No cabe duda que es un autodidacta finalmente, pero él no tiene como la formación que nosotros tuvimos. Yo respeto a los autodidactas. Ventura Ramos fue un autodidacta y fue una... tuve la oportunidad fue su profesora y a mí también.
Fue una lumbre en el periodismo, pero era un hombre que todos los días leía. Siempre lo veía usted con un libro en la mano, ¿verdad? Entonces a mí me costaba como discutir con alguien que no tenía esa formación el tema del ejercicio periodístico. Bueno, se ha ido el tiempo, pero se acabó. Yo no digo, mejor así no me sigo preguntando a los novios. Yo no digo que el tiempo... Usted no sabe que es que yo estaba hablando mucho para que los llamaban. No, es que en el programa no atendemos llamadas, sino que nos gusta más la conversación. No hablamos de Radio Progreso, pero Sí, vamos a tener un espacio. ¿Qué pasó con Solo Radio le digo Progreso? que en radio, bueno, nos derrumbaron la torre. Y en un momento clave. Condenables. Sí, en un momento clave. Pero el hecho ya está es- instalada de nuevo. Mire, ¿sabe qué? Es que aquí las primeras planas es que capturaron a personas que habían matado policías. Pero todavía no han publicado quiénes mataron a más de 30 hondureños. Ni quienes no Y fueron a derrumbar me las torres. imagino ¿Quién derrumbó las torres? Hay torres bien frágiles ahí en esa zona, más frágiles que la de Radio Progreso, y no se cayeron. Las de Radio Progreso se cayeron, pero mire qué casualidad, fíjese que cuando el viento las botó, no hubo huracán, pero dicen que el viento las botó. Y cortó, pero rectecito los alambres, ¿verdad? A pesar de que las bases que sustentan esos cables son fundiciones, que en el momento que hicieron las fundiciones metieron ahí los tubos, son como unos arneses donde se liga. Pero bueno, creo que peor ha sido, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue llamar la atención para Radio Progreso. Yo en Radio Progreso me siento feliz. Ustedes lo dijeron, yo trabajé en una cadena de radio. Ya conté yo que las obstrucciones a mi trabajo más bien vinieron de otras personas, pero yo lo quiero volver a reconocer. Él era un gran empresario y yo estoy en contra de la empresa privada abusadora, pero conmigo, particularmente conmigo, el doctor Miguel Andoni Fernández fue un caballero en lo personal y en lo profesional. En la Globo también estuvo. Estuve 4 años en Radio Globo. La primera negociación que hice con Alejandro Villatoro es que yo iba a gozar de plena libertad editorial y que el día que no me sintiera bien también me iba. Yo soy de la persona que cuando algo no, igual que en las relaciones personales, en lo profesional, si algo no funciona se va. Finalmente ellos son los dueños de los tubos y yo no puedo imponerles mi punto de vista, pero sí puedo tomar la decisión de irme. Y espero, eso de hacer los cambios ya viejo, uno como que no viene bien. Así que espero que mis últimos días en el periodismo. Ahora, pero el hecho de ser Radio Progreso, una radio dirigida por religiosos. Por religiosos. Y yo no. ¿Qué complicación trae? Por ejemplo, cuando tiene que leer lo que dijo el Expreso. No, yo creo que tienen, hay como mucho prejuicio con relación a eso. Tenemos la idea de algunas emisoras evangélicas que hay por ahí, o de la voz de Suyapa, donde pasan leyendo el rosario todo el día y toda la cosa. Radio Progreso no es así. Yo invito a la población a que escuche, en algún momento se tome la molestia de escuchar la radio. La Radio Progreso puede ser mucho más independiente que otros medios que se dicen independientes. El director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, es una persona sumamente respetuosa, no tolerante, sino que respetuosa, y cuando negociamos mi incorporación al equipo, pues una de las cosas que hablamos, claro, fue eso. Y pues no me toca transmitir misas ni nada, eso lo hacen otros compañeros. Tiene apuros porque también hay otros que dicen, bueno, y ahora van a desarrollar la misa, y le dicen, muchacha, oficiar la misa. Estas cosas, pero la característica principal de esa radio es que camina al lado del pueblo. Y en eso yo estoy. Así que no tengo ningún tipo de problema. ¿No le ala las orejas el cardenal o no tiene nada que ver? El cardenal no tiene nada que ver, es que en la estructura de la Iglesia Católica hay como diferentes... La diócesis son la maneja diocesanos y hay varios, yo ni sé cómo es que le llaman a eso, pero son como órdenes. Exactamente, manejan el territorio ellos. Aunque claro, hay un obispo ahí en la zona y hay una relación con él y todo, pero Radio Progreso es una emisora de 61 años, muy cercana al pueblo. Hay una gran identidad. Mire, ahorita que derrumbaron esta torre en Tegus, que en Tegucigalpa tenemos 2 años y medio de estar acá, usted no se imagina la gente, uno cómo siente los mensajes, la cercanía, el cariño para la radio, y es porque a la radio la gente puede llegar, da su testimonio, hace su denuncia, sin ningún tipo de limitación. Y bueno, el día que no me sienta bien también me voy, pero hasta ahora me siento bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, es un honor
hablar con Sandra Maribel Sánchez, todo un ícono en el periodismo hondureño, Bueno. como mujer por sus luchas, como periodista también, porque ha logrado mantener una estela de honestidad, de honradez, de rectitud, de confrontación, yo creo que hasta cierto punto incomprendida, porque el problema cuando los periodistas abordamos temas donde está de por medio el poder y que denunciamos y que señalamos o que pasamos una noticia, entonces el volverse enemigo del poder es peligroso en un país. Bueno, pero ni este. ustedes ni yo estamos queriendo quedar bien con el poder. Sí. Y vuelvo a insistir, la relación natural entre la prensa y el poder no es de maridazgo. Y no es de maridaje, no. es de confrontación. Y bueno, mire, yo quisiera cerrar con estas palabras. Para mí el periodismo ha sido algo así como lo que hacen los alcohólicos anónimos. Sí. Son las próximas 24 horas. Exacto. Uno nunca sabe, yo no quiero bañarme de una estela de honestidad de algo que, pues no sé, Sí. Dicen por ahí que uno nunca sabe hasta dónde llegan las pruebas. He pasado duras circunstancias hasta ahora, no caí, espero que no, pero tampoco el ser humano es infalible. Lo único es que sí estoy tratando de hermanar permanentemente en mi trabajo mis convicciones con la responsabilidad periodística, probablemente pueda sobrevivir a algunas tempestades más grandes que la que he pasado, ¿verdad? Y solo por hoy. Y solo por hoy, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. La vida es así. Y la lucha continúa. Yo creo que la obligación del periodista es como el concepto de Y noticia. fuera Jo. Bueno, y el fuera Jo. Y fuera Jo porque él es un presidente que llegó en una estela de ilegalidad a la presidencia de la República. Y le va a costar muy caro al presidente Juan Orlando, aunque crea que en este momento tiene la sartén por el mango. Yo se lo digo y escuchen el momento en que digo estas palabras. Si logra quedarse unos 2 años en el gobierno, va a ser un periodo muy duro para Ahora, cuando para el abogado Juan Orlando. pero siempre nos cuestionan el hecho de decir, bueno, ¿y los periodistas por qué toman partido en lo que está ocurriendo del país? Y es que los periodistas somos extraterrestres, pues. Tenemos que tomar... No, hay que asumir posiciones. No, Yo respeto- no, pero ¿sabe qué? Nos piden que no asumamos partido a los que cuestionamos, pero a los que Ajá, hacen que relaciones estamos a favor. públicas nunca les dicen Está que bien. no. Los que Mire, son pro-gobiernistas. vaya a la presidencia, para prueba un botón, vaya a la presidencial y mire a quién es el primero que le dan las palabras en todas las conferencias de prensa. Hay 2, Sí. se turnan. Y, Hay 2. bueno, que le voy a decir que yo cubrí 2, 3. Casa Presidencial y logramos de alguna manera romper ese Claro. tipo de situaciones porque ocurría siempre Estaban lo mismo. permanentemente. Y entonces levantaba la voz y yo les Hay decía, que bueno, en romper. vivo, aquí estoy Así es. transmitiendo en vivo. Yo también. Estoy transmitiendo en vivo y los compañeros están grabando. Bueno, me les ocurrió decía. el otro día en la conferencia de prensa de la OEA que la chica que estaba encargada y no me quería dar la palabra. Entonces le dije, mejor que me la dé porque si no igual me la voy a tomar. Sí. No, Bueno. o tienen sus moderadores, entonces yo antes de que empezaran a moderar, ya iba con la primera pregunta. Pero mire, hay un marco general de actuación de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, súper violentado, pero que todavía está vigente, así que hay que respetarlo, y es la Constitución. Y esto ya ni la Constitución quieren respetar, entonces ya eso se pasó de la mano. O sea que en el Y no 2009... estoy diciendo que la otra opción sea la super mejor o lo que sea, no, simplemente que hay una persona que juró ante todo el pueblo hondureño, por todos los canales, por todas las radios, en todos los periódicos, en las agencias internacionales, que iba a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y es el primero que la está viendo. Y hace 8 o 9 años nos dijeron que había Que era en respe- defensa de la Constitución. Y había que respetar la Constitución. Así, Pero y que por hoy eso daban esa- golpe de Estado porque el que estaba en el poder era No se violador. podía quedar, no se Entonces podía aquel había que sacarlo, pero a este hay que mantenerlo. Eso no puede ser. Bueno, con Sandra Maribel Sánchez Gracias. habría que hacer un programa de unas 10 horas para, Ay, no. entre periodistas, ponernos a platicar. Y para ver si Se consigo el convierte- novio. Yo creo que ese es el Hoy va a ser, interés. no, Ese hoy es- va a ser la hoy es el oportunidad, día, hoy es el día. pero sí, nos cuenta para nosotros contar aquí que ¿Verdad? ¿Qué anda la casa? no, que logró encontrar a su príncipe azul. Yo les voy a reportar. En el azul, no. Mire, Azul no, ¿sabe qué no. cosas? Y es lo último que voy a decir porque sé que nos bajamos del tiempo. Mi familia es cachureca, pero mil por mil. Un tío mío fue alcalde, luego un primo, luego por ahí vamos. ¿Verdad? Pero también en la familia hay ovejas negras. Bueno, Y yo fui don Fran Gómez. Hemos compartido con Sandra Maribel Sánchez aquí en El Sol de las Noticias. Nuestro siguiente programa, Historias de Hospital, con Celín López.
Cholusatsu Sur presentó El Sol de las Noticias.